Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarles. Soy el pastor Carlos Aquino de la Asamblea de Dios. Este es tu canal y hoy empezamos una nueva meditación. Queremos que tomes tu Biblia, acompáñame. Estaremos meditando la palabra de Dios conforme a su mandamiento. Meditar, analizar, estudiar es importante para nutrir nuestra alma y nuestro espíritu. La única manera de alimentar y de nutrir es con la palabra de Dios. El espíritu con lo espiritual, el alma con lo espiritual. Nuestro cuerpo sabemos que es nutrido a través de los alimentos terrenales. Hermanos y amigos y amigas, vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a cerrar nuestros ojos para poder entrar en comunión con el Señor en su trono de gloria. En nombre de Jesús vamos a estar haciendo esta oración. Cierren sus ojos. Mi Dios, mi Padre, Dios amado. Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que recibas nuestras oraciones. Reciba, Señor, nuestras oraciones y te pedimos que con tu Espíritu Santo venga a través de los colirios espirituales, Señor. Venga a limpiar nuestra vista, nuestra mente y nuestros oídos para que podamos entender y podamos comprender las palabras que estarás hablando, Señor, en este canal a través de tu Espíritu Santo. Asimismo, Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo venga a sensibilizar nuestro corazón. Ese corazón de piedra y de mármol que tenemos, Señor, que no quiere escuchar muchas veces tu palabra, Señor. Quiebra, Señor, por el poder, Señor, de tu palabra. Y haz un corazón sensible para que podamos entender y comprender y movernos conforme a tu palabra, conforme a tu agrado, tu voluntad, conforme a tu evangelio, Señor. En este momento también te pedimos, Señor, que vengas a bendecir esta nación paraguaya. Bendice especialmente a tu pueblo santo, que es tu iglesia. Y bendice, Señor, a tu pueblo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Gracias, Dios Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el tema que hoy quiero meditar con ustedes, analizar, estudiar, el tema es el cristianismo, el evangelio, la palabra de Dios versus las religiones, la religión. Amén. Es un tema que necesitamos entender cómo se mueve, porque uno se mueve en forma terrenal y el otro o lo otro se mueve en forma espiritual. En forma terrenal son las religiones, es la religión, y en forma espiritual es el cristianismo, el evangelio de Dios, su palabra que es el Señor Jesús, y es necesario que esto se tenga bien definido para que tengamos que poner una postura, bajar una postura por parte de cada uno de nosotros, porque el mundo y las tinieblas, Satanás diablo, que el Señor reprenda, se pasa engañando y a través de sus hechicerías, de su brujería, uno no comprende, no entiende y la gente no consigue acercarse a la palabra, que es la Sagrada Biblia, que es el Señor Jesús, y muchas veces o muchos hasta mueren en ese estado. Y ya no sabemos a dónde irán. Necesitamos asegurar nuestra ida, nuestra partida. Necesitamos entender para ello, para tomar una postura. Y eso es lo que hacemos en este canal. Analizamos, meditamos todos juntos en base a la palabra. No es mi criterio, no es el criterio de una religión o de las religiones. No es una cuestión científica o de una ciencia. Porque lo que es Señor Jesús, su palabra, es una cuestión de fe, es una cuestión espiritual. Hermanos, tomen su Biblia. Vamos a estar lecturando entonces en el libro de Santiago, Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26 y el 27. Estaremos viendo el verdadero religioso. ¿Qué es lo que Dios manda? ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces dice así su palabra. Dice en el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Oh, gloria a Dios, aleluya. Este es el verdadero religioso. Es la religión o lo religioso que Dios Padre, el Señor, admite, acepta. El Espíritu Santo no acepta otra cosa que no sea movernos conforme a esta palabra poderosa del Señor Jesús. Y vuelvo a reiterar, la religión pura y sin mácula delante de Dios es el Padre, del Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando hablamos visitar a los huérfanos, ciertamente en el mundo tenemos que visitar, tenemos que ayudar, ser un aliento para un huérfano. Huérfano puede ser de padre, madre. Podemos y debemos acercarnos cuando conocemos y darle un aliento, y en especial proveerle de la palabra. Porque el huérfano que la Biblia se refiere es el huérfano de la palabra, de la obra de Dios, de la palabra. Amén. Ese es el huérfano que nosotros tenemos que buscar, aquellas personas que viven por su cabeza, por su mente, viven conforme al mundo, conforme a lo que establece las reglas de juego del mundo y desconoce totalmente la palabra de Dios. Es por eso que ya meditamos anteriormente, ¿por qué predicar la palabra de Dios? Es justamente para sacar a esos huérfanos de donde están y llevarle hasta el Señor Jesús. Luego dice que visitar entonces a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Ciertamente a las viudas, aquellos que quedaron sin su marido, ¿verdad? Hay que visitarle, hay que darle un aliento, hay que colaborar con ellos. Pero las viudas son aquellas personas que dejaron la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces están ellos sin el novio verdadero, el marido verdadero, que es el Señor Jesús. Sencillamente se retiraron porque quisieron de la palabra de Dios. Necesitan volver, necesitamos acercarnos y proveerles, necesitamos hablarles, necesitamos meditar juntos con ellos para que entiendan que deben volver nuevamente y salir de ese estado. Amén. Y que nos guardemos sin mancha del mundo. Cuando hablamos manchas del mundo, también dice en Santiago 4, que podemos lecturar rápidamente, ¿verdad? Las manchas. Nosotros vemos en el capítulo 4, versículo 4, que la palabra dice así. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra en Santiago. Santiago, que dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Oh, gloria a Dios. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En la intención solamente de querer pertenecer al mundo, te constituís en un enemigo de Dios. No hace falta que declare nada. Ya tenés en tu mente que querés moverte conforme al mundo, hablar conforme al mundo, vestirte conforme al mundo, actuar conforme al mundo, pensar conforme al mundo. Entonces te constituís en un enemigo de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Y esto se habla justamente para que podamos entender que muchas veces nos peinamos como el mundo, nos vestimos como el mundo, hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo y encima decimos otra vez que estamos bien con Dios. No, la palabra es clara, que nos constituimos en enemigos de Dios cuando yo no quiero vestirme en forma discreta, cuando yo o una mujer no quiere vestirse en forma discreta, quiere llamar la atención, entonces pinta su cabello de todos los colores, se viste en forma espampanante como el diablo
viene a bajar las reglas de juego, en vez de vestirse se desviste, poniéndose aquellas blusas cortitas o polleras cortitas. Entonces ahí estamos actuando conforme al mundo, ¿verdad? Yo quiero las cosas del mundo, yo trabajo todo lo que sea para el mundo, para ganar plata, para irme de vacaciones, para vivir en forma ostentosa, con vehículos de primera gama, de celulares, internet, todo de primera. Eso está bien y podés lograr. Y Dios no se enoja con eso, pero solamente eso. Y no pensar en el Señor Jesús. Y no agradecer que el Señor Jesús es quien bendice para que tú tengas todas esas cosas. Entonces pones primero todas las cosas del mundo. Entonces ahí es donde te constituís como enemigo de Dios, las personas, cualquiera que haga. Amén. Entonces, el verdadero religioso es aquella persona entonces que buscan los huérfanos, a los viudos, y se mantiene él sin mancha de todas las cuestiones del mundo. Amén. Entonces, hermanos, quiero yo analizar con ustedes qué es una religión y qué son las religiones. Vamos a estar analizando para que podamos ver en dónde estamos nosotros. Y vemos que a través del diccionario nos dice que la religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Reitero, la religión entonces, dice el diccionario, es un sistema de creencias y costumbres, símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Y vamos a seguir adentrándonos más. ¿Qué es un sistema? Dice el diccionario, es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funciona como un todo. Es decir, el sistema es un conjunto de elementos. ¿Y qué es un elemento? Elementos es una pieza móvil o parte de una cosa. Entonces, hermano, acá nosotros estamos viendo que es parte de una cosa. Y una cosa es algo físico, es algo material. Amén. Es algo que está aquí en la tierra. Entonces, ese es un elemento. Entonces, ahora podemos entender mejor. ¿Y qué es una idea? Vamos a analizar esta parte. Dice que es una representación mental que surge a partir del razonamiento, o de la imaginación de una persona. Reitero, idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de la imaginación de una persona. Entonces ahora podemos entender más claramente lo que es una religión. Es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. En otras palabras, estamos leyendo acá conforme dice el diccionario que es un sistema de creencias. ¿Y qué es una creencia? ¿Y qué es un sistema? ¿Y qué son los elementos? Y esos son cuestiones naturales, cuestiones terrenales. Es por eso que en la época del Imperio Romano podemos poner como ejemplo uno de los imperios en donde el emperador de Roma decía: a partir de este momento yo seré un Dios y todos deben amarme y quererme y deben alabarme y deben adorarme. Entonces aquellas personas que no me adoran, me alaban y que no reconocen mi título de Dios, entonces serán raídos de la tierra, serán muertos, crucificados, serán puestos en la cruz, que era la forma más salvaje y trágica de morir un ser humano. Entonces, es una creencia. Se estableció eso y por muchos siglos el emperador era un dios, así como en la época de Nabucodonosor, así como en la época de Asiria, de Egipto, donde todos eran dioses, pero terrenales. Amén. Entonces, es un sistema de creencias, de costumbres. Amén. Y de símbolos. Tienen sus símbolos, tienen sus gestos, tienen sus creencias, tienen sus costumbres.
y son cuestiones terrenales, hermanos y hermanas y amigos. Aquí no hay nada de lo espiritual. Aquí es todo terrenal en cuanto a las creencias, costumbres y símbolos. Es por eso que existen religiones que nos dicen: nosotros no entendemos así la Biblia, porque nuestra tradición y nuestra costumbre es diferente. Pero la tradición y la costumbre son cuestiones humanas establecidas tal vez siglos atrás. Por ejemplo, existe una religión que está en la tierra después del Imperio Romano, que viene a ser, que se constituyó como una religión a partir del 320 a 25, entonces 1700 años de antigüedad tiene esa religión. Y ellos dicen: nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros símbolos, estos son. Y nosotros tenemos fe en este tipo de cosas, pero son cuestiones erradas, son cuestiones equivocadas, porque el Señor Jesús no es costumbre. El Señor Jesús, que es la palabra, no es creencia. El Señor Jesús no es símbolo, sino la palabra de Dios. Es el Señor Jesús y es espiritual. Y al Señor Dios Todopoderoso se lo adora en espíritu y en verdad. Y aquí, a través de las religiones, son los que generan, instalan costumbres y tradiciones y ejercen y aplican cuestiones contrarias a la palabra de Dios. Incluso hace que la gente, que las personas que han sido dominados, sometidos a través de la hechicería, la brujería, adoren a ídolos, a imágenes, adoren a cualquier cosa menos a Dios. Y eso es lo grave. Y eso es la más alta traición. Para Dios constituye justamente hacer primero cualquier cosa de la criatura. Una criatura ser primero que Él. Por eso se constituye en una alta traición. Seguidamente, hermanos y hermanas y amigos, vamos a analizar lo que son las religiones. Según el diccionario, son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones del tipo existencial, moral y espiritual. Reitero, las religiones son doctrinas constituidas. ¿Y qué son las doctrinas? Las doctrinas son las enseñanzas de cómo consideraron los primeros que analizaron y tuvieron la idea e inventaron y dijeron: esto haremos de esta manera. Entonces se enseñó y se sigue enseñando hasta ahora. ¿Qué es una doctrina? Y dice: son doctrinas constituidas por un conjunto de principios. ¿Y qué es un principio? Es una idea. La persona que inventó y dijo: a partir de este momento el sol será un dios. Y comienza a fundamentar y analizar y decir: será un dios porque tiene un poder resplandeciente de calor, es poderoso. Entonces ese va a ser un dios, y a partir de allí eso se enseñó que es un dios. Pero estamos hablando de siglos atrás, antes que todos nosotros hayamos nacido. La gente inventó eso e hizo un dios, pero el sol es una criatura o una creación de Dios, no es un dios, es un falso dios. Y que sigue diciendo, reitero, son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, de creencias, y las creencias es lo que acabamos de hablar recién. Lo que alguien inventó, dijo: a partir de este momento nuestra diosa será Diana, nuestra diosa será Acera, nuestra diosa será Aris Krishna, nuestra diosa o dioses serán Buda, nuestros dioses serán Confucio, nuestro dios será Alá. Entonces se van inventando dioses que son todas criaturas. Por eso que ellos murieron y nunca más volvieron. Por eso que ellos murieron y están en un lugar esperando también su sanción pertinente para ver a dónde van, si van a la perdición eterna o van con Dios.
Y dice entonces, son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. De tipo existencial, que se refieren a las cosas terrenales, a las cosas que existen en la tierra. Moral, que son cuestiones de normas, de costumbres y creencias que consideramos que está bien, que se estableció una sociedad o una comunidad. Amén. Y espiritual. Entonces, estos son las religiones. Vamos a analizar principios. ¿Qué son los principios? Reglas o normas de carácter general y universal. Reitero, son reglas o normas de carácter general y universal. En el sentido que se utiliza aquí, se puede utilizar en Europa, se puede utilizar en cualquier país del mundo, y en ese sentido es de carácter general y es universal. ¿Qué es una doctrina? Conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencia. Reitero, que es una doctrina, conjunto de enseñanzas que se basa en un sistema de creencia. Se cree sobre una cosa, y eso se enseña a todos de siglos y siglos y siglos atrás, ¿verdad? Que esto está bien, que aquello está bien, y toman eso como una norma, como una regla. Entonces, ¿qué es la moral? Conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir, ¿verdad? O juzgar el comportamiento de las personas de una comunidad. Hermanos y amigos, hemos analizado lo que es una religión, lo que es la religión y las religiones. Es un conjunto de elementos, de normas, costumbres, creencias, de símbolos, pero que se establecieron siglos atrás y que no es de Dios, porque a Dios se lo adora en espíritu y en verdad. Es por eso que Dios enseña que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo se transforman nuestras vidas. Nosotros no cambiamos nada, ni una coma de nuestra vida, ni un punto de nuestra vida con nuestras religiones. Es por eso que ustedes pueden notar que ninguna religión consigue lograr que una persona se supere. Amén. Porque la única manera que se ha superado en algo que le aflige, en algo que esté en conflicto, en algún problema, es solamente de punto de vista espiritual. Y eso solo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios solo está en el Evangelio, en la palabra de Dios, no está en las religiones. Por lo tanto, tenemos que acudir a una congregación donde opera el Espíritu Santo para que podamos ser sanados, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que nuestra vida pueda ser cambiada. Si nosotros seguimos en una religión, o si seguimos en una costumbre, creencia y principios y reglas morales que vienen a ser las religiones, entonces nunca tendremos cambios. Pero quiero ir con ustedes. Pueden abrir su Biblia en Éxodo. Veremos, hermanos y amigos, que el tema de la preocupación y la advertencia de Dios Padre, Jehová, Yahvé, como es conocido en otras religiones, entonces ya venía advirtiendo sobre las religiones y diciendo que se cuiden, advertía. Vamos a leer rápidamente. Y dice en Éxodo capítulo 34, en el versículo 11, lleva como título Advertencia contra la idolatría de Canaán. Y dice así el versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estos eran pueblos que el pueblo de Israel iba a aniquilar porque Dios le entregó en sus manos. Dice el versículo 12, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Está pidiendo Dios que no haya ninguna alianza, ningún acuerdo con esos pueblos religiosos, con religiones paganas que nada querían saber de Dios. Y dice el 14, porque no te has de inclinar
a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. El versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios. Oh, gloria a Dios. Hermanos y amigos, aquí estamos viendo que Dios decía que le entregará a ese pueblo, pero quedarán muchos vivos, y no hacer acuerdo, no hacer alianza con ese pueblo religioso de la religión pagana, que nada querían saber de Dios. Amén. Y dice el 16, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Y el 17, no te harás dioses de fundición. No te harás dioses de fundición. El tema de los dioses, hermanos y amigos y amigas, nosotros sabemos por el Antiguo Testamento que ya existían antes. Las religiones y los dioses, las imágenes, las estatuas, todo ya había antes. Y Dios estaba advirtiendo para que la gente no se mezcle. Y nosotros estamos hablando en este momento del libro de Éxodo de aproximadamente 4.500 años antes, ¿verdad? Antes. Es decir, 2.500 años antes de Cristo y 4.500 años hasta la fecha de hoy. Entonces esta cuestión de imágenes, de idolatría, de ídolos, de poner ahí a cualquier persona como santo, es una cuestión que viene hace ya 6.000 años atrás. No es una cuestión de ahora, no es una cuestión moderna. El tema de la religión fue siempre un problema para Dios. Y sigue diciendo la palabra. Vamos a leer en Isaías, abran conmigo su Biblia. Isaías capítulo 44. Vamos a empezar por el versículo 9. 9, 10, 18, 19 y 20 vamos a estar lecturando. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9. Reitero, Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 44, versículo 9. Y dice así la palabra de Dios: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Vamos al versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y el versículo 19, no discurre para consigo, es decir, no analiza. No tiene sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Y pregunta, ¿haré del resto de él una abominación y me postraré delante de él de un tronco de árbol? Me postraré delante de un tronco de árbol, porque del tronco se hacen las imágenes para adorar, para alabar. Se hacen de piedra, se hacen de hierros, se hacen de diferentes maneras. Y dice el 20, de ceniza se alimenta. La persona que lógicamente hace esto, su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma. Cuando una persona está construyendo este tipo de cosas, está ya prácticamente condenado, porque el diablo lo está metiendo en un beco sin salida, como se dice. Y entonces dice, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No consiguen entender, no consiguen comprender, no consiguen analizar y construyen una imagen, construyen una estatua. Y de eso hacen ídolos, de eso hacen cualquier cosa. Dios venía advirtiendo desde hace mucho tiempo. No es una cuestión de ahora, no es una cuestión personal o de una congregación que no
aceptar estas cosas. El Señor Jesús no admite, no acepta. Y si creemos que Dios, el Señor Jesús, que el Dios Padre existe, que el Señor Jesús existe, que el Espíritu Santo existe, nosotros tenemos que librarnos, escaparnos de esto, salir de esto. Amén. Y dice en Jeremías, en el capítulo 10, oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Versículo 2, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, de todos los pueblos paganos se refiere, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. En la época hacían de un dios sobre un sol, sobre la luna, adoraban, veneraban y le hacían tener miedo al pueblo. Y Dios está diciendo acá, no tengáis temor, ¿verdad? De todas las señales del cielo. El versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Versículo 4, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Hermanos y amigos, seguimos leyendo. En el versículo 5, derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Versículo 6, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Veamos versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno, y su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Versículo 12, Él hizo la tierra con su poder, el que puso el orden, el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Versículo 14, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Oh, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, así vemos en Jeremías que nos explica cómo las religiones hacen para engañar al pueblo, pero a través de la hechicería y la brujería lo mantienen sometido. Y aunque, hermanos y amigos, veamos lo que es una cuestión espiritual, lo que es lo sobrenatural, lo que es lo divino. Aquí vemos nosotros, por ejemplo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 28, dice la palabra, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y en el versículo 29 respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagamos? Que creamos en Jesucristo, que Dios Padre le envió a Él. Y podemos seguimos viendo en el versículo 40, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo, que es el Señor Jesús, y cree en Él, en el Señor Jesús, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, nosotros vemos aquí, estas son doctrinas espirituales. Estas no son doctrinas humanas, terrenales, costumbres, tradiciones, símbolos, no. Estas son. Sigamos viendo acá lo que dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento de Dios Padre, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Es decir, el Señor Jesús nos da un Espíritu Santo, y nosotros por eso sabemos que estamos con Dios. No es una cuestión sencillamente de invocar a Dios, pedir a Dios, llorar ante Dios, y que ya somos hijos de Dios. No.
El que guarda sus mandamientos, es decir, primero tenemos que entender, tenemos que conocer bien, y leyendo, y el Espíritu Santo nos va a hacer conocer y entender. No tengan temor, no tengan miedo, no piensen que solamente el Padre, el Obispo, Papa, pastores, evangelistas, son los únicos que pueden saber. No, tú debes saber y el Espíritu Santo te va a enseñar. Después dice en el capítulo 4, versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Las personas que no conocen la palabra de Dios, las personas que están viviendo conforme al mundo y viven su vida conforme su cabeza, entre ellos se entienden, pero ellos no tienen condiciones de entender la palabra de Dios y nosotros necesitamos salir de eso y entrar en lo espiritual. Versículo 6. Nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Es por eso que podemos estar predicando como si fuera en el desierto, porque la gente no entiende. Sigue diciendo la doctrina del Señor Jesús. No es una cuestión humana, terrenal. En el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y quién es su Hijo unigénito? Jesucristo. El 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pues si nosotros no podemos decir yo te amo Dios o yo le amo a Dios, pero sin embargo no quiero guardar ni saber nada de los mandamientos del Señor Jesús. Él envió al Señor Jesús, tenemos que guardar su mandamiento, tenemos que seguir su mandamiento, tenemos que seguirle a Él. Pero yo puedo estar diciendo, Dios me ama, Dios me quiere. Amén. Pero no es así, nosotros nos estamos engañando. Sigue diciendo la palabra. Sigue diciendo la palabra. Mira cuál el amor, como decíamos, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no le conoce a Dios Padre. Mucho menos va a conocernos a nosotros. Y dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿A quién? El que peca no le conoció al Señor Jesús. El 8. El que practica el pecado es del diablo. Así que el que está en pecado, sigue practicando el pecado, es hijo del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor Jesús quiere que tú salgas de donde estás, del yugo, de las manos, del poder, sometido, en prisión, en cárcel espiritual, de las tinieblas, de Satanás diablo. Quiere que pases en sus manos. Ahí está la salvación, ahí está la solución. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Hermanos, las doctrinas del Señor Jesús es amor. La doctrina es misericordia. La doctrina es de Dios Padre. Es eternidad, es vida eterna. La doctrina del Señor Jesús, del Evangelio, son cuestiones futuras y presentes. Y el pasado que tenemos que dejar. Y que tenemos que trabajar para irnos a la eternidad. Las cosas terrenales terminarán. La tierra se quemará, todo desaparecerá. Todo aquello al cual nosotros nos apegamos y no queremos dejar, sea nuestra ropa, nuestro vehículo, nuestro celular, nuestra universidad, sea nuestra fama, nuestro poder, nuestra riqueza, todos sabemos que eso no llevaremos y necesitamos adentrarnos en la cuestión espiritual. Entonces hay una gran diferencia entre una religión o los religiosos, ya sean religiones evangélicas, ya sean religiones, ya sea católica, Confucio, Buda, todas las religiones, todo lo que se mueve en base a creencias, costumbres, tradiciones. No, porque mi abuela, mi tatarabuela han hecho así. ¿Cómo yo voy a dejar eso?
eso no te va a salvar, mi hermano, mi hermana. Tú debes conocer la palabra, tú debes entender la palabra. Dios quiere y te advierte y te llama la atención y te pide y te toca el corazón. Abre tu corazón al Espíritu Santo para que tú puedas entender y comprender. Tú debes pasar de la costumbre, de las tradiciones, de los símbolos, de los gestos. Debes pasar a lo espiritual. Es ahí, para que formemos parte del cuerpo de Cristo. El ser parte del cuerpo de Cristo, ser parte del pueblo del Señor Jesús, ser hijo de Dios implica implica lo espiritual. Es decir, es del punto de vista espiritual. Yo si estoy en lo terrenal, que soy la carne, me muevo en base a la carne, yo no tengo contacto con lo espiritual. Nosotros necesitamos estar acá, necesitamos seguir acá, pero perfeccionando nuestra vida en lo espiritual que es acá. Aquí está lo espiritual, aquí está el Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Señor Dios Padre. Y Él nos llama la atención. Es tan sencillo cuando entendemos, pero tan complicado cuando no ponemos la predisposición para entender la palabra, para comprender y decirle, Espíritu Santo, aquí estoy, quiero entender tu palabra. Haz eso, hermano, haz eso, hermana. Habla con el Espíritu Santo y pídele para que te haga entender y comprender. Porque el tiempo es corto. El Señor está viniendo en cualquier momento. El arrebatamiento se va a dar, el rapto, que significa que va a sacar a su pueblo santo, a todos los que le siguen a Jesucristo, y va a llevarlo allá en su gloria, para tener una boda, un casamiento con el Señor Jesús y así seguir eternamente. Necesitamos estar ahí. Hermanos, hay una gran diferencia entre religiones, religiosos, con la palabra cristiano, evangelio de Dios. Amén. Por eso necesitamos tomar una postura, una posición, una decisión para que podamos estar en lo correcto. Amén. Seguimos meditando. Hermanos y amigos y amigas, entonces así estuvimos meditando, reitero. Ahora quiero hacer una oración contigo, tú que estás viendo este canal, tú que estás escuchando, que hoy tuviste la oportunidad porque Dios te habló. Y si abriste tu corazón, entonces has entendido y has comprendido que tenés que poner una posición. En este momento quiero hacer una oración contigo. Tú harás un compromiso con Dios, no conmigo ni con un ministerio, ni con una congregación, ni iglesia, sino harás directamente con el Señor Jesús, con Dios Padre, a través de su Espíritu Santo. Vamos a elevar una oración y haz un compromiso con Él para que tú a partir de este momento seas un hijo de Dios, formes parte de su pueblo y así puedas tener la oportunidad para que puedas también ser arrebatado tú y tu casa para el día del rapto, que está en cualquier momento. Está para darse, es inminente. Levanta tu mano derecha y cierra tus ojos. Vamos a entrar en comunión con el Señor. Dios Padre, Dios amado, en nombre de Jesucristo te doy gracias por esta oportunidad, por las palabras que has hablado, Señor, en este momento, en este canal. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor, que hasta la fecha he cometido. En nombre de Jesús. En este acto, confieso que el Señor Jesús, el Mesías, Jesucristo, es mi único Señor, mi exclusivo Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que el Dios Padre lo ha enviado y que hoy está sentado a su derecha, a la derecha del trono del Dios Padre. Creo en mi corazón. Señor Jesús, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te pido que a través de tu Espíritu Santo cambies mi vida, transformes mi vida. Quiero ser un hombre, Señor, digno de tu presencia. Quiero moverme conforme a tu voluntad, conforme a tu agrado, conforme está registrado en la Biblia. Quiero tener la oportunidad de irme en el arrebatamiento, en el rapto, para estar contigo eternamente, Señor. Gracias te doy por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y amigos, así entonces hicimos esta oración para que podamos darle así
en este canal con estas oraciones. La oportunidad a todos los que quieran y que tengan la decisión, la convicción de formar parte del pueblo del Señor, de ser hijos de Dios y familia en la eternidad con el Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos y amigos, así pudimos meditar la palabra de Dios, analizando desde el punto de vista del diccionario lo que es una religión y los religiosos, y del punto de vista de la palabra de Dios, porque si creemos en Dios Padre, si creemos en el Señor Jesús y si creemos en el Espíritu Santo, si creemos que la Sagrada Biblia es palabra de Dios, tenemos que adecuarnos y seguir su palabra. No podemos ser como los religiosos, los escribas, como han sido los fariseos y los saduceos, que han puesto reglas y normas, reglas de conducta, normas de conducta por sobre la Sagrada Biblia o las Escrituras en la época, como se lo decía, la Torá. Nosotros necesitamos seguir al Señor Jesús. Él es nuestro Creador. El Señor Jesús es el pan de vida. El Señor Jesús es la vida eterna. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. El Señor Jesús es el Todopoderoso. El Señor Jesús es a quien nosotros tenemos que seguir y seguir su palabra. Él es el creador de todas las cosas, de la tierra, de los cielos. Y el Dios Padre ha bajado su mandamiento que todas las cosas tenemos que hacer por medio de Él. Tenemos que estar en Él y tenemos que seguirle a Él. El Señor Jesús viene pronto con su galardón para dar a cada uno conforme